Bueno, buenos días. Qué alegría poder estar aquí todos juntos en tiempos de Navidad, en tiempos de paz, de armonía, de alegría, de gozo. En fin, podemos poner tantos calificativos, pero es una gozada el poder estar aquí reunidos alabando a nuestro Señor. Y hoy vamos a ver un pasaje interesante porque, bueno, no sé si recordáis la semana pasada. No voy a adelantar porque lo voy a mencionar en la predicación, entonces, si lo recordáis bien, si no, no os preocupéis que lo voy a recordar en un ratito, pero vimos el nacimiento de una persona, llamémosla X, ¿vale? Y hoy vamos a ver la concepción de otra persona, que bueno, aquí pues podréis pensar, ¿y el motivado este poniendo Nativitas Domini? ¿Qué se cree? ¿Que viene de la antigua Roma o qué? Nativitas Domini significa el nacimiento del Señor. Entonces ya vamos a intuir un poquito de quién vamos a hablar, de la concepción de quién vamos a hablar. Si queréis buscarlo, se encuentra en Lucas 1, ¿vale? El Evangelio de Lucas 1, del 26 al 56. La semana pasada ya vimos Lucas 1, del 1 al 25, y después saltamos al 57. Porque ese trozo he mezclado troncho con trozo. Bueno, ese trozo era lo que íbamos a ver hoy. La semana pasada, hace 2 semanas, perdón, vimos concretamente el motivo de la Navidad, pero visto desde la perspectiva de la eternidad. Vimos en el principio era la palabra, Juan 1, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Vimos esa trascendencia del Cristo creador, del Logos creador, visto desde una perspectiva más alejada en el tiempo, desde la eternidad, desde los confines de la existencia. Después también vimos cómo este Logos creador se hace un ser humano, porque dice, y la palabra se encarnó y habitó entre nosotros. Dejó toda su gloria, dejó todo lo que él era en los cielos y vino a hacerse un hombre. ¿Pero qué pasa? ¿Dejó de ser Dios? No, era completamente Dios, pero también fue completamente hombre. El Logos creador se hizo hombre y ya dejó de ser el Logos para ser el Cristo esperado por la humanidad. La semana pasada, era para allá, ¿verdad? Sí. En la semana pasada vimos al testigo de la luz. ¿Y quién fue ese testigo de la luz? Juan el Bautista. Juan no era la luz, sino testigo de la luz. Entonces, la semana pasada vimos la historia de Zacarías y Elizabeth, el encuentro que tuvo Zacarías con el ángel Gabriel, ese momento tan especial que fue para Zacarías, pero también fue trágico porque se quedó sin hablar y estuvo sin hablar los 9 meses de embarazo, nació Juan y de repente recupera otra vez la voz, tal y como le dijo el ángel que iba a suceder, y entonces él proclamó de parte del Espíritu Santo, porque dice que fue lleno del Espíritu Santo y proclamó las verdades de aquel que iba a venir después de Juan el Bautista. Y hoy vamos a ver a ese que debía de venir, Nativitas Domini, el nacimiento del Señor. Pero vamos a ver la primera parte. Hoy vamos a ver cómo María, la madre de Jesús, es concebida, y la semana que viene, spoiler, pero no es spoiler porque tendréis que leer el texto bíblico completo para saber qué es lo que pasa con José, porque hoy vamos a ver solo con María, pero el ángel también se presenta a José. Lo veremos la semana que viene, así que ya sabes dónde venir. Vamos a empezar con los primeros versículos, desde el 26 en adelante, y dice: el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, para visitar a una muchacha virgen llamada María, que estaba prometida en matrimonio con José, un hombre descendiente del rey David. Antes de continuar, vamos a ver los versículos anteriores, qué es lo que pasaba. ¿Dónde nos quedamos la semana pasada? ¿Dónde fue ese salto? En el versículo 24 y 25. Después de aquellos días, está hablando de Zacarías, después de lo que sucedió en el templo, su mujer Elizabeth quedó embarazada y permaneció 5 meses sin salir de casa. Pues decía, el Señor ha actuado así conmigo para que ya no tenga de qué avergonzarme ante nadie. Ahí nos quedamos en ese salto hasta el nacimiento de Juan, ¿vale?
Ese salto continúa con lo que vamos a ver hoy, o lo que ya hemos leído. Versículo 26, dice que estuvo 5 meses Elizabeth sin salir de casa y al 6.º mes el ángel Gabriel fue enviado a una ciudad de Galilea llamada Nazaret para visitar a una muchacha virgen llamada María que estaba prometida en matrimonio con José, un hombre descendiente del rey David. Vamos a ir por partes. Hoy hay una novedad. He estudiado en casa, pero no solo el sermón, sino cómo hacer esto. ¡Wow! Subrayado en directo. Al 6.º mes en Nazaret. Nos está poniendo en contexto, ¿vale? El evangelista Lucas nos está poniendo en contexto. ¿En qué momento y en qué lugar? 6 meses después de que Gabriel se presentase a Zacarías, se presenta en Nazaret de nuevo, pero a otra persona. En este momento, a una muchacha virgen llamada María y que estaba prometida. Vamos a ver esto por parte, porque esto es muy interesante y puede que nos choque un poco, porque si no sabéis un poco del contexto del siglo I, incluso antes del siglo I, es importante que veamos lo de muchacha y virgen y prometida. Muchacha, probablemente María fuese una niña de entre 13 a 14 años, de entre 12 a 14 años. ¿Por qué? Porque antes como funcionaba el mundo era para tener hijos. Entonces, cuanto antes una mujer pudiese casarse, antes podría tener hijos. Y antiguamente había muchos problemas, había muchos abortos. Entonces, cuanto antes pudiese tener hijos, aunque tuviese abortos, podría tener hijos suficientes para poder procrear y tener pues una familia amplia. Hoy en día eso nos puede chocar. ¿Cómo es posible que una niña de 12, 13 años pues se comprometa, se quede en matrimonio? Tenemos que entender que hay una brecha hermenéutica que se llama. Hay una brecha del contexto y el tiempo de aquel con nuestro tiempo actual. Entonces, para ellos era normal, para nosotros es horrendo. Pero entendamos esa perspectiva. Para ellos era algo normal, era algo natural. Era una niña joven, virgen, porque todavía no estaba casada, estaba prometida. Y otra cosa interesante que nos da este pasaje es quién es ese prometido. Nos dice que se llama José y que es descendiente del rey David. Aunque creamos que por ser descendiente del rey David tendría un palacio, no tenía palacio. Era carpintero, ¿vale? Aún así, lo importante era de dónde venía José. Lo importante en Lucas que nos está dando es de dónde va a venir aquel que Gabriel va a hablar a María. ¿Hasta aquí bien? Vamos a seguir. En los versículos 28 en adelante dice, el ángel, acercándose a ella, le dijo, saludos, colmada de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Cuando ella escuchó sus palabras, se quedó perpleja, preguntándose qué significaba aquel saludo. Vamos a poner un poco en la piel de María. Se te aparece un ángel y te dice, ¡saludos! Colmada de gracia. Pues María se quedaría, como dice aquí, cuando ella escuchó sus palabras se quedó perpleja. No diría ni una palabra, se quedaría, ¿este quién es? Porque me ha dicho ese saludo. Pues lo vamos a entender. Lo vamos a entender. Saludos colmados de gracia. En griego es muy interesante porque parece como un juego de palabras. Porque dice jaire, que jaritómene. Lo repito, para que lo repitáis después de vosotros, ¿vale? Jaire, que jaritómene. Muy bien. Hombre, aquí salimos aprendiendo griego también. La primera de las palabras, que aquí lo traducimos como saludo, era algo así como salve, era como gracias, bendiciones, como podríamos decir hoy en día, ¿no? Esa palabra jaire viene del verbo jairo. Para nosotros es un nombre personal. Jairo, como si puede llamarse Antonio, Pedro, Jairo. Pues nosotros lo hemos cogido ese nombre del griego. Jairo significa alegrarse, significa regocijarse, pero Jairo viene de la raíz jaris. No sé si vosotros, carisma,
carismático, viene de charis. ¿Y qué significa charis? Gracia, favor. Pero no gracia de gracioso, jaja, no. Gracia de un regalo inmerecido, un favor que una persona da a otra. Mientras que la segunda palabra viene directamente de charis, simplemente que está conjugada, por así decirlo. Está conjugada de tal manera, no voy a explicar el prefijo, qué significa tal, está conjugado de tal manera para que sea algo continuo y en femenino, es decir, colmada de gracia o llena de gracia. Jaire se usaba habitualmente como un saludo, pero que jaritómene sería literalmente algo así como la que ha sido agraciada o la que ha sido favorecida con gracia. Esto quiere decir que ha sido favorecida sin merecerlo por gracia. Gracia es un regalo inmerecido, un don que no merecemos. Entonces María se queda perpleja porque está diciendo, ¿qué regalo es ese que yo no merezco? ¿A qué te estás refiriendo? El Señor está contigo y ahora viene una frase que puede causar controversia, ¿vale? Bendita tú entre las mujeres. Estamos pasando por interferencias. Por favor, agárrense de sus asientos, porque esta frase no aparece en los textos más antiguos. ¿Qué hacemos con eso? Tranquilos que no pasa nada, ¿vale? En los textos más antiguos, esta versión de la Biblia, la Reina Valera 2020 y la del 60 también, beben del Textus Receptus. Es un texto más reciente que los anteriores, ¿vale? Solo que con que entendamos eso ya nos sirve. Los textos más antiguos no aparece esa frase de bendita tú entre las mujeres. Pero ahora vamos a tener que esperarnos. He dicho antes interferencias, no eran interferencias, eran turbulencias, ¿vale? Pero me habéis entendido perfectamente. Vamos a tener que esperar esas turbulencias hasta el versículo 42. Así que vamos a intentar estar calmados, que todo tiene solución, ¿vale? Se queda perpleja, vamos al siguiente, y dice en el versículo 30, entonces el ángel le dijo, María, no tengas miedo, porque Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar embarazada y darás a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob eternamente y su reino no tendrá fin. De nuevo repite a David. Vamos a entenderlo en su momento. Aquí le está dando una información que recordemos cómo era María antes del encuentro. Una joven, virgen y prometida. Y el ángel le está diciendo que iba a quedarse embarazada y que su hijo iba a ser hijo del Altísimo. Yo no sé si llegamos al punto de ponernos en el papel de María. En aquella época, hoy en día está igualmente mal visto en ciertos contextos, pero que una mujer se quedase embarazada fuera del matrimonio era algo para apedrearla. Y no es de forma literaria o metafórica, no, es que la ley decía que había que apedrear a esas personas. La ley dice que a la mujer que ha cometido adulterio y al hombre, aunque ya hemos visto historias donde en esta época pues pasaban un poquito la mano al hombre y se iban solo a por la mujer. Lo vemos con la mujer sorprendida en adulterio, que solo presentaron a Jesús a esa mujer, no al hombre también. En fin, en aquella época era terriblemente peligroso que una mujer se quedase embarazada antes del matrimonio. Pero el ángel le está diciendo, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Le está diciendo que el hijo que va a tener es alguien especial. De momento, yo creo que María estaría con miedo, estaría preocupada. Esto no lo pone en la Biblia, esto no hay ningún texto que me está diciendo que María está así, pero es simplemente pensar un poco en esta situación. ¿Y cómo se va a llamar este hijo? Jesús. Jesús viene de Yeshú en griego, pero Yeshú viene de Yehoshua. Yehoshua es igual que Josué.
Para nosotros Josué y Jesús es diferente, pero para ellos era lo mismo. Lo que pasa es que el hebreo evolucionó, como el andaluz, como yo. Entonces acortaban las palabras. En vez de Yehoshua, Yeshua. ¿Vale? Eso se entiende, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa Yehoshua? Yehoshua es la combinación de dos palabras en hebreo. Del tetragrama del nombre de Dios, Yahvé o Jehová o el Señor, y Shua, que era salvar. Entonces, literalmente, Yehoshua sería Yahvé de salvación o Yahvé el que salva, el Señor Salvador. Ese es el nombre de ese niño. Ese nombre no es un mero nombre, sino también es una misión que tiene ese niño. Incluso antes de nacer, su nombre ya tiene propósito. Él mismo ya tiene un propósito. De nuevo habla del trono de David, pero ahora también de la casa de Jacob. El trono de David, me gustaría que pudiésemos ver dos textos bíblicos del Antiguo Testamento para poder entender un poco a qué se está refiriendo todo esto. En 2 de Samuel 7, del 12 al 13, el Señor le está hablando al rey David: y cuando tus días se hayan cumplido y duermas con tus padres, es decir, ya estés muerto, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, de tu descendencia, el cual saldrá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará una casa para mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Aquí es la importancia de por qué Gabriel está diciendo que este niño que iba a ser llamado Jesús, el Hijo del Altísimo, le dará el trono de David, su padre. ¿Y por qué dice que David es su padre? Porque dice que viene dice que José, perdonadme, la emoción me puede. José era descendiente del rey David. Y nos podemos poner otra vez tensos. Sí, pero no es hijo de José. Legalmente sí. Y veremos por qué la semana que viene. Porque José toma una decisión. Decide casarse con María. Decide quedarse con María. Por lo tanto, el hijo que tuviese María legalmente era de José también. Por lo tanto, pasaba también a ser descendencia de José. El linaje real. Aquí también puede haber controversia entre Mateo y Lucas, porque Lucas después habla también de la genealogía de Jesús y hay unas pequeñas diferencias, y algunos de los estudiosos de la Biblia dicen que esas diferencias son porque en realidad la de Lucas está hablando de la genealogía de María, mientras que la de Mateo de José directamente. Da igual una u otra. Lo importante es que de una forma u otra viene del linaje de David. Y vemos como después, si realmente la genealogía de Lucas es también de María, también proviene de la descendencia del rey David. Entendiendo esto, vamos a pasar a otro texto del Antiguo Testamento, concretamente en Génesis 28. Nos vamos al principio de la Biblia. Bueno, al principio con Adán y Eva no, un poquito después, con Jacob. Jacob tiene un sueño y ve unas escaleras que llegan al cielo, y en esas escaleras hay ángeles que suben y ángeles que bajan, y yo de pequeño me imaginaba que era como una escalera mecánica, que no se tenían ni que mover, pero no lo sabemos, ¿vale? Eso no lo dice la Biblia, podría ser, no podría ser, bueno, en fin, en mi imaginación queda. Y dice el Señor a Jacob: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Esta promesa de tantos siglos atrás. Bueno, ¿quién es Jacob? Si no os acordáis, Abraham, Isaac, Jacob. Jacob es hijo de Isaac, ¿vale? Jacob tenía 12 hijos, todos conocemos la historia de los 12 hijos de Jacob, que después se transforman en las 12 tribus de Israel. ¿Y quién es Israel? Jacob, que se le fue cambiado el nombre a Israel. Vale, pues de su descendencia, todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Todas
las familias de la tierra. Aquí está haciendo referencia no solo al pueblo de Israel. Aquí está diciendo que a través de ese hijo, de ese niño que iba a nacer, a través de esa descendencia, todas las familias de la tierra iban a ser benditas, iban a ser bendecidas. Aquí volvemos otra vez al pasaje que estábamos leyendo. Está hablando de dos personas diferentes, de dos genealogías, entre comillas, diferentes. Jacob está mucho antes que el rey David. Pero el ángel Gabriel está diciendo que Jesús iba a ser el rey de los judíos, pero que además, a través de él, toda la tierra iba a ser bendecida a través de su vida. Esto es impactante. María seguiría a cuadro, seguiría perpleja, pero he aquí, la humanidad brota, por así decirlo, y surge una pregunta muy normal a través de... Bueno, seguía el texto, pero lo pasamos, ¿vale? Hazte una pregunta muy normal. Entonces María preguntó al ángel, ¿cómo será posible eso? ¿Pero a qué se está refiriendo? ¿A lo de David, a lo de Jacob? No, 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 no. Yo nunca he tenido relaciones conyugales con ningún hombre. Le respondió el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. ¿Es una pregunta lícita? Sí. ¿Cómo va a pasar eso? Si soy una muchachita, soy una niña, que estoy prometida, sí, pero todavía no estoy casada. No he conocido a hombre ninguno. ¿Cómo va a pasar eso? El Espíritu Santo vendrá y te cubrirá con su poder. No es obra humana, no es obra de un hombre y una mujer que se aman y tienen un hijo, que se casan y tienen un hijo, no. Es algo sobrenatural, es cuestión de Dios obrando en la vida de las personas. Y en este caso, en la vida de María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Qué significa la sombra? En el Antiguo Testamento, en los textos bíblicos, significa la protección, cubrir con las alas, la sombra, cubría la sombra, era protección. Le estaba diciendo a María, tranquila, porque no vas a estar sola. Sé que en tu contexto, en tu tiempo, en tu vida, va a ser difícil que tú vayas a tener un hijo. Sé que vas a tener problemas con José, pero tranquila que yo voy a hablar. No le estás diciendo eso, ¿vale? Pero sabemos que va a hablar con José. Y el Altísimo te protegerá con su sombra, te cubrirá, no te dejará sola en ningún momento. Y entonces de ti nacerá al que llamarán el Hijo de Dios. Ese niño no ha sido concebido de forma natural, sino solo por el Espíritu Santo de Dios. Y le continúa diciendo, también tu parienta Elizabeth, ya la hemos visto la semana pasada, a la que llamaban estéril, va a tener un hijo en su ancianidad y ya está de 6 meses. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Si Dios ha hecho que un matrimonio anciano, estéril, pudiesen tener un hijo, para Dios no hay nada imposible. Si Dios hizo que Zacarías se quedase mudo durante 9 meses y después volviese a recuperar la voz, para Dios no hay nada imposible. Por lo tanto, para Dios no es imposible que un óvulo sin un espermatozoide fecunde. Para Dios no es imposible. Hoy podemos usar la biología, podemos intentar comprenderlo, entenderlo. Pero es que necesitamos esas 2 células para que se unan y cree vida. Para Dios no hay nada imposible. No necesita la figura de un hombre para poder crear vida. Él la creó en el principio de la nada. ¿Qué problema hay de crearla de una célula, de un óvulo solo? Para Dios no hay nada imposible. Y continuamos leyendo, versículo 38. Entonces, y aquí está el kit de la cuestión, María dijo, yo soy la sierva del Señor. Hágase en mí lo que has dicho. Y el ángel se fue de su presencia. Hay veces en la vida en que nosotros solo tenemos que descansar en el Señor, aunque no entendamos, aunque no comprendamos. En mi caso yo recuerdo que
Siendo adolescente, el Señor me llamó a ser pastor. Adolescente de 14, 15. Bueno, yo después hice mi vida como quise en la adolescencia, ya sabéis, las hormonas y todas esas cosas. Pero el Señor me tenía un llamado, tenía un propósito para mi vida. Pero en aquel momento yo no me lo creía. Pero hoy en día, cuando cumplí 30 años, me gradué de la Facultad de Teología. 4 años intensos, ya os contaré si queréis tomar un café. Intensísimo, ¿vale? Pero aquí estamos, lo hemos conseguido. Los propósitos del Señor, aunque nuestra mente finita no lo comprenda, para Dios no hay nada imposible. A pesar de que uno pueda tomar decisiones equivocadas, a pesar de que uno se aleje del Señor, al final los propósitos del Señor se cumplen. Y hay veces que hay que hacer como María, descansar, aunque no entendamos, y decir, yo soy tu siervo. Yo soy insignificante al lado tuyo. Hágase en mí lo que has dicho. Está hablando a Gabriel, pero sabiendo que viene el mensaje del Señor. Hágase en mí lo que has dicho. Aunque no lo entienda, aunque no lo comprenda, aunque tenga miedo, hágase tu voluntad. Versículos 39 y 40. En aquellos días, María se puso en camino y se dirigió apresuradamente a una ciudad de la región montañosa de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. En el versículo 36 nos ha dicho el ángel que Elizabeth era pariente de María. También tu parienta, Elizabeth, a la que llamaban estéril, etc., etc. Sabemos que María y Elizabeth estaban emparentadas. No sabemos si era su tía, si era su abuela, si era su prima. No lo sabemos. Que estaban emparentadas. Eran familia. Y no sabemos por qué motivo fue a casa de Elizabeth. No sabemos nada de los padres de María. No sabemos nada acerca de la familia cercana allí en Nazaret. No sabemos nada de María. Lo único que sabemos es que se apresura a ir a casa de Zacarías y de Elizabeth. Elizabeth y María, dos mujeres que antes de encontrarse con el Señor, antes de encontrarse con el mensaje del Señor, eran totalmente diferentes a cómo el Señor las transformó. Elizabeth era una anciana y estéril. Era una anciana y estéril Elizabeth. Y María, antes del mensaje del Señor para su vida, era una niña virgen y comprometida. Pero después del mensaje del Señor a través de Gabriel, Elizabeth fue transformada en la madre del profeta Juan. Y María fue transformada en la madre del Mesías, Jesús el Cristo. Solo Dios puede transformar la vida de las personas radicalmente. Solo Él puede hacer esa obra. El versículo 26 nos ha dicho que al sexto mes el ángel Gabriel se presentó también a María. Entonces entendemos que Elizabeth estaría embarazada de unos 6 meses y pico. Digo el y pico porque no sabemos cuánto tardó en llegar María. 6 meses y pico y nadie se pilla los dedos. Aquí nos está diciendo también el evangelista por debajo de la puerta que Juan el Bautista y Jesús se llevan tan solo 6 meses. Son de la misma edad prácticamente. Por lo tanto, todo lo que está sucediendo en la vida de Elizabeth y de María es muy a la par, aunque una sea mayor y otra joven, se sienten muy identificadas la una con la otra. Versículos 41 en adelante. Y sucedió, este es un poco más largo, y sucedió que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura, Juan, saltó en su vientre. Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó a gran voz, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme? Tan pronto como llegó la voz de tu saludo a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú, porque has creído que el Señor cumplirá las promesas que te ha hecho. Ya han pasado las turbulencias. No sé si os acordáis. ¿Qué dice Elizabeth?
bendita tú entre las mujeres. No pasa nada que no vengan los textos más antiguos, porque en los textos más antiguos sí aparece que Elizabeth le dice a María, bendita tú entre las mujeres. No hay invención ninguna, no hay añadiduras que cambien por completo el mensaje de la Biblia. No, porque Elizabeth se lo dice, bendita tú entre las mujeres. No importa si se lo dice Gabriel, no importa si se lo dice Elizabeth, lo importante es lo que vemos en la historia. Y realmente comprobamos que Dios bendijo a esta niña, que Dios bendijo el fruto de su vientre. Eso es lo importante para nosotros. Yo no sé si os ha dado el interés de buscar comentarios bíblicos en YouTube y ver qué dicen los inteligentes, ¿vale? Pues serían más que si simplemente se ciñen a descansar en la palabra del Señor. Pues sí, no vendrían los textos más antiguos, pero este versículo sí lo dice. Al igual que hay muchos que dicen, sí, pero es que hay versículos que hablan de la Trinidad, pero eso está modificado. Pero es que lo podemos ver en otros textos, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están trabajando a una para su obra, para su misión, para rescatar a la humanidad. ¿Qué problema hay si en otras partes de la Biblia sí que me lo dice? En fin. Aquí vemos que Elizabeth es llena del Espíritu Santo de Dios. Esta terminología es como si cogiésemos un vaso vacío y es llenado de agua al completo, rebosando. Es llena, ya no es ella misma, sino que es el Espíritu Santo obrando a través de ella. Por lo tanto, esas palabras podríamos decir que vienen confirmando Dios mismo su palabra. Bendita tú y bendito el fruto de tu vientre. Y aquí Elizabeth se ve la bajeza de ella. Dice, ¿cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme? La elegida por Dios para que tenga al Hijo de Dios. ¿Cómo es posible? Ese niño que llevaba dentro Juan el Bautista saltó al acercarse y escuchar el sonido de María. Porque no por el sonido de María como tal, sino por quien llevaba dentro. Y esto es importante. Aunque se pase de pasada y no esté en el texto, María está recién embarazada. Es un granito de arena. Es minúsculo. Pero Juan el Bautista ya saltó al entrar ante la presencia de Jesús, siendo tan pequeñito como una minúscula semilla. No tendría ni siquiera 2 semanas, una, pero ya estaba ahí Jesús formándose. Y muchas veces no damos importancia cuando una mujer se queda embarazada. Desde el momento en que se queda embarazada ya hay vida ahí. Y esa vida no tiene precio. Esa vida no tiene precio. Ya hay vida. Versículo siguiente. Dichosa tú, porque has creído. Entonces María respondió, mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Desde ahora me llamarán dichosa por todas las generaciones, porque el poderoso me ha hecho grandes cosas. Santo es su nombre, y su misericordia permanece de generación en generación para los que le temen. Aquí María está haciendo una cosa espectacular. Elizabeth la está alabando a ella porque ha creído en las palabras del Señor. Pero ella está diciendo, yo soy lo más insignificante. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. No ha mirado que ella fuese alguien grande, alguien poderoso, alguien espectacular. Era una niña. Era virgen. Acabaría de entrar en la vida adulta en aquel contexto. Pero Dios miró su bajeza y no le importó. ¿Y qué es lo que dice después? Bueno, ella engrandeció al Señor, se regocijó en el Señor. Ella reconoció de quién venía la obra, no de ella, sino de Dios. Ella era simplemente una herramienta, como el Señor nos puede usar a ti y a mí. Era una herramienta.
Sí que es cierto que nadie en la historia va a poder tener al Hijo de Dios en su vientre. Solo ella. Ni en el pasado, ni en su tiempo, ni en el futuro. Solo ella. Pero fue una herramienta más para el propósito divino. Me llamarán dichosa, no por quien soy yo, sino porque el poderoso me ha hecho grandes cosas. Y María lo reconoce y dice, santo es su nombre y su misericordia permanece de generación en generación para los que le temen. Dios es el protagonista. Dios es quien ha hecho la obra. Dios es el quien ha decidido mandar a su Hijo por la redención del mundo. María lo reconoce. María es una herramienta de parte de Dios. Y si continuamos, ya estamos terminando, ¿vale? Hizo proezas con su brazo, sigue hablando María. A los engreídos les desbarató el pensamiento de sus corazones. Derribó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió con las manos vacías. Socorrió a Israel, su siervo, y se acordó de su misericordia, de la cual habló con nuestros padres, con Abraham y con toda su descendencia para siempre. Está alabando a Dios porque se ha acordado de su pacto, porque se ha acordado de su misericordia, porque Dios quiere no que el mundo se pierda, porque de la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva, el regalo, el don de Dios es la vida eterna. De Dios sale querer rescatar, restaurar, levantar a la humanidad perdida. De Dios viene. Proezas con su brazo. El brazo significaba el poder. Cuando en el Antiguo Testamento, cuando vemos, y bueno, aquí también está en el Nuevo Testamento, cuando habla del brazo de Dios, está hablando del poder de Dios, del hacer de Dios, de la forma en que Él actuaba con su pueblo. Desbarató los pensamientos de aquellos engreídos, aquellos que saben, que creen que son superiores a los demás. Dios los desbarata porque saben que en realidad son ignorantes comparados con Él. ¿Cuántas veces Jesús le cayó la boca a los líderes religiosos que se creían que sabían mucho? Así. Para Dios, toda sabiduría es ínfima porque de Él brota la sabiduría completa. Derribó a los tronos, a los poderes y exaltó a los humildes. Todo lo contrario que aquí en esta tierra pensamos que los influencers, que los del gobierno, que los que están en multinacionales son gente espectacular. Pero aquí dice que los derriba y ensalza a los humildes. Ensalza a los que para la sociedad no son nada, como María en este momento. Los exalta a los humildes. A los hambrientos les colma de bienes, les alimenta. Y a los que tienen tanto, incluso los que tienen, se lo quita por la soberbia. Socorrió a Israel, su siervo, y se acordó de su misericordia. Pero no solo de ellos, sino de toda su descendencia, para siempre. Y hemos visto en el texto de Génesis que también habla de todas las familias de la tierra. A través de una sola persona, Dios mismo encarnado. Y finalmente María se quedó unos 3 meses con ella y luego se volvió a su casa. Entendemos que se fue antes de que diese a luz, porque en el versículo 57 nos dice que Juan nace. Entonces se fue, a poco tiempo de que naciese Juan el Bautista. Hasta aquí se queda este pasaje del encuentro de Gabriel con María. Pero es un pasaje que a mí me llena de gozo, de entusiasmo, me da fuerza. Porque a pesar de María ser una mujer muy poco valorada en aquel entonces, por su edad, por su contexto, por todo lo que fuese, el Señor la usó para sus propósitos. Y ella reconoció que de ella no venía nada especial, sino solo y únicamente por Dios.
María era una mujer, un ser humano como tú y como yo, pero que fue humilde y reconoció su bajeza delante de Dios. Un día nacimos, un día moriremos. No somos nada. Y si tú te crees que eres alguien importante, pues será en esta tierra. Pero yo quiero ser grande en el reino de los cielos. Y no para sobresalir sobre nadie, sino para disfrutar en la presencia del Creador del universo. Y esto también es una llamada de atención para todos nosotros. Es una oportunidad más que llamada de atención. Puede que tú veas este pasaje y tú creas que es algo de mitología, algo fantástico, algo salido de cómics, de tebeos, de ilustraciones. Pero no fue así. Esto fue algo real. Jesús fue una persona, Dios mismo encarnado, que revolucionó el mundo entero. No revolucionó solo a las personas que estaban en su momento, sino hoy en día, 2000 y pico de años después de su vida. Y no solo revolucionó en su vida, sino en su muerte y resurrección. Estaba investigando, porque a mí me gusta mucho todo lo que es la apologética, es decir, la defensa de la fe, y realmente documentos históricos de la vida de Jesús hay un montón. Hay un montón. Es más, encontré, por si lo queréis, un libro gratuito que es de el historiador Josefo. Y viene toda la historia. Y hay un apartado que habla de Jesús. Y dice que hubo un hombre que acusaron injustamente llamado Jesús y que lo mataron. Y dice que hacía cosas milagrosas. Que un historiador que no tiene nada que ver con Jesús escriba, estoy hablando de Josefo como puedo hablar de Tácito. Josefo, una persona que no tiene nada que ver con el cristianismo, un judío que reconoce la existencia de Jesús en la tierra. ¿Cuántas cosas necesitamos para que creamos realmente en la persona, vida, ministerio de Jesús? Hay un montón de evidencia. Realmente no hay ningún texto que diga que fuera de la Biblia que Cristo resucitó. Porque claro, eso no es histórico. Para alguien que no es creyente es algo mitológico, algo ficticio. Pero hay tantas evidencias de aquellas personas que daban su propia vida por afirmar que Cristo había resucitado y que los había visitado. Yo no pondría mi vida por algo que me he inventado. No sé si tú lo harías, pero yo no lo haría. Yo creo que los apóstoles tampoco lo harían. ¿Qué tenían que ganar si no era verdad? Hoy tenemos una oportunidad en la Navidad para acercarnos a ese niño que vino para darnos salvación. Hoy tenemos la oportunidad de conocerle y de decirle, quiero saber más de ti y quiero saber qué puedes hacer en mi vida. Hay una oportunidad, hay una puerta abierta. Y yo no sé si saben lo que es o no la oración. Oración es simplemente hablar. Habla con Dios y dile, quiero conocerte, quiero saber más de ti. Puede que me lo crea más, puede que me lo crea menos, sorpréndeme. Y te aseguro que si vas con fe realmente orando esas palabras a Dios, te sorprenderá, lo conocerás y querrás saber más y más y más sobre Él. Pero no solo conocimiento, sino que querrás seguirle, incluso si te hace falta entregar tu propia vida por Él, porque Él ha entregado su vida por nosotros.